que se idolatre a Israel. Nada tiene que ver. Cuando las personas como nosotros exponen al pueblo de Israel como el pueblo del pacto, como el pueblo de la alianza, como el pueblo de las promesas, como la nación que el Padre Eterno eligió para que a través de ellos la redención llegara a todo el mundo, no se hace a capricho ni a modo. Eso lo encontramos en las escrituras. Eso allí está. Pero existen ciertos problemas que nos han llevado a tener una imagen borrosa o distorsionada de Israel. En primer lugar, esa promoción tan histórica que por años se ha hecho, ese antisemitismo que no solo los enemigos de Israel, sino que incluso mucha gente creyente ha aceptado y abrazado. Y esto viene a raíz de una teología llamada la teología de la sustitución o de la suplantación. No voy a hablar de ello ahorita porque tengo un video ya hecho sobre ese tema, pero sí en cuanto a Israel. Solo como dato, como información, quisiera comentar lo siguiente, para que tengas claro por qué razón hablamos mucho de Israel. Primero porque a donde quiera que tú abras la Biblia, tú vas a encontrar a un Israel histórico. Recuerda que Israel viene del nombre de un personaje de las Escrituras. Este personaje se llamó originalmente Jacob o Jacob, que fue el hijo de Isaac y que este a su vez fue hijo de Abraham. De ahí deriva el nombre Israel. Recordemos que Israel era un personaje, era una persona, del cual van a salir las 12 tribus que van a conformar más tarde el pueblo o la nación de Israel. Así es que cada vez que tú hables algo con respecto a la Biblia, comprenda esto. Usted estará hablando de tradiciones, de cultura, de costumbres que están totalmente, netamente relacionadas con el pueblo de Israel. Así es que a menos que usted predique de otro libro, a menos que usted hable de otros profetas, a menos que usted enseñe otro evangelio, pues entonces estamos hablando temas totalmente distintos. ¿Por qué hablamos mucho de Israel? Porque Israel ha preservado muchas de las costumbres y de las tradiciones que encontramos no solo en el primer pacto o en el Antiguo Testamento como es conocido, sino también en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Muchas de estas tradiciones y costumbres todavía se siguen realizando en Israel. Han tenido algunas de ellas sus variaciones a través del tiempo, pero por ser un pueblo semita que guarda muy celosamente su tradición, pues es importante investigar sobre ellos. Si yo me voy a poner a investigar la cultura y la lengua de los mayas, pues ¿qué ando yo buscando en otra lengua o en otra cultura o en otra nacionalidad? Mis amados, cuando nosotros apelamos a Israel y estudiamos con respecto a esta nación, pues lo hacemos desde el punto de vista y enfoque bíblico, pero no es para atribuirles una adoración o una exaltación por arriba de lo que se merece el Señor. Nunca jamás ha sido así, ni será así. Pero es obvio que como estos temas casi nunca se han tocado, hoy en día están siendo más investigados, están siendo más estudiados, ha tomado una prioridad importante en muchas líneas del cristianismo o de los evangélicos, o como se quieran llamar.
ha entrado esta preocupación, este espíritu por investigar, ya que hemos entendido que Israel es el pueblo de Dios. Mis amados, si alguien no quiere reconocer esto, bueno, pues tampoco está obligado a hacerlo, ¿eh? Pero tienes que abrir los ojos, o tenemos que abrir los ojos y mirar en la Biblia todos los nombres que aparecen de los lugares, de las regiones, están relacionados con Israel. Cuando hablamos de Belén, de Judea, cuando hablamos de Jerusalén, ¿qué nos dice los salmos de Jerusalén? Son cosas que están relacionadas y que no podemos hacerlas a un lado. Si usted es un estudiante serio de las Escrituras, pues usted tendrá que investigar de esa tierra, de su cultura, sus tradiciones, su lengua, todo lo que emana de ellos. ¿Por qué? Porque fue en esa lengua y en esa cultura de donde nos provino las Escrituras. Así es que no existe ningún tipo de idolatría, no existe ningún tipo de adoración a Israel, sino como siempre, ha habido gente que se va a ir de un extremo al otro. Ha habido gente que con el afán de no dar crédito a los demás y aferrarse a una fe religiosa, a aferrarse a una creencia religiosa, pues sencillamente va a desacreditar todo lo demás, todo lo que no sabe, todo lo que desconoce, y va a estar haciendo señalamientos y juicios que realmente son terribles, porque desde el punto de vista de las Escrituras debemos entender que Israel es el pueblo que el Eterno eligió. Que ahorita están en un proceso, eso es parte de, y no olvidemos, porque el apóstol Pablo deja claro y dice que esto que pasó con Israel, Dios lo permitió. Dios permitió esto que pasó con Israel. ¿Para qué? Y te voy a dejar la cita bíblica de este ladito. ¿Para qué? Para dar oportunidad a que los gentiles entraran. Esa es la razón. Los gentiles que están de este lado van a tener una percepción equivocada si no estudian bien las Escrituras. Pero esto que está pasando, esta dureza que Israel tiene, es plan de Dios. Usted y yo podemos decir por su desobediencia, por su mala cabeza, porque fueron ingratos, porque enjuiciaron al Mesías, etc. Pero esto no es más que dentro del plan y propósito eterno del cielo. Esto no fue causado por los fariseos, esto no fue causado por los saduceos, esto es una causa divina. ¿Para qué? Para darle entrada a usted y a mí, que no pertenecíamos, que no éramos parte de la alianza, parte del pacto. Entonces, mis amados, esa es la razón por la cual apelamos a esta cultura, apelamos a esta lengua, la lengua hebrea, apelamos a sus costumbres, porque ellas nos evidencian y nos ayudan a comprender mejor los textos de las Escrituras. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, y espero que esta aclaración te ayude y que te conviertas en un estudiante de las Escrituras y no solamente alguien que repite lo que le han dicho de diferentes lados y lugares. Bendiciones a todos. Bye bye.